Ya muchachos, siendo las 8:06, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Eh, Primero que todo, saludarlos, esperar que se encuentren súper bien hoy día. Ya nos va quedando poco del año, ¿cierto? Estamos ya terminando septiembre, comenzando octubre, ¿cierto? Se acaban los plazos para la entrega de trabajos, ahí vamos a ver un poquito todo eso. Pero antes quiero que la profesora Camila y el profesor Brian saluden un poquito, nos comenten algo, alguna cosa que quieran aportar el día de hoy, saludar a los chiquillos, qué sé yo, les doy ahí el pie. Hola chiquillos. Hola, profe. Hola Tere. Oye, le comenté a la Tere hace unos días, porque ahora cuando empiecen a mandar sus trabajos, a lo mejor es una buena idea que también me lo reenvíen a mi correo para, ante cualquier cosa, como ante cualquier eventualidad, me lo puedan así reenviar si lo consideran y lo estiman necesario y así, ahí tengo la cámara, y así cualquier cosa tenemos el respaldo. Súper, súper buena idea. Voy a dejar el correo en el chat, ¿ya? Eso. Súper, súper buena idea, profesora Camila, porque de repente el internet se va o qué sé yo, o llega las guías no llegan al correo, por lo menos las puede tener usted, o en este caso yo, así que súper bien. ¿El profesor Brian está por ahí? ¿Cómo está, profesor Brian? ¿No está el profesor Brian? Brian se está cambiando de computador Ya me sé, porque ya. estamos con unos, a mí se me va a apagar, entonces me voy a cambiar a la tablet, entonces él quedó, así que Ya, ahí está, perfecto. me va a responder en cualquier momento. Ya, ningún problema, ningún problema. Hola, profe, buenas tardes. Quería hacerle una consulta. ¿Hasta cuándo uno puede entregar las guías? Mire, fecha no tenemos de tope para la entrega de trabajos, pero ojalá sea lo antes posible. ¿Ya? Así que a la brevedad tratar de enviar los trabajos Ah, ya. porque, como les digo, fechas oficiales todavía no tenemos, pero sí sé que el año se acaba ya pronto. Así que traten de mandar los trabajos nomás, chiquillos. Apenas pueda usted, va mandando de a poquito lo que ya Una tenga consulta, hecho. ¿cuántas guías son? Son 4 guías, chiquillos. Son 4 guías que están en la web. Gracias, profe. Están en la web, así que no hay problema. Ahí las pueden bajar. De hecho, también las tiene la profesora Camila, yo se las envié. Y también se las envié a los profesores jefes. Así que cualquier cosa, ustedes tienen por todos lados donde buscar. Poder bajar las guías o que se las envíe a los profesores, ¿ya? En caso de que no pueda llegar a subir a la página porque algunos tuvieron problemas. Alonso, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. Ya, mire, yo voy a hablar con el profesor jefe y se las voy a enviar para ver si es que él se las puede también hacer llegar por el WhatsApp, ¿ya? Para que puedan trabajar. Mi profe jefe es el profe Miguel. Sí, pues sí, lo tengo ahí, tengo el correíto del profe Miguel y he hablado con él también, así que no hay problema, ahí nos vamos a organizar, yo se las voy a enviar. Y los otros chiquillos, Ya sí, yo le mandé un archivo con la ¿quién? guía. ¿Quién? Sí, ahí yo tengo anotaditos las guías que me llegaron, les voy a comentar también, ¿ya? Jefe, ¿Quién? disculpe, Disculpo, ¿por casualidad hoy día usted va a grabar la clase estoy en eso, como respaldo? sí, estamos En cualquier grabando, momento esto muere, entonces, por si acaso, ya, bacán. ya, ningún problema, ya. Ya, chiquillos, dudas, consultas, los vamos a ver al final de la clase si es que alcanzamos, ya, para poder avanzar con el contenido. Entonces, primero que todo, recordarles, ¿cierto?, los canales de atención que tenemos en el colegio, el Instagram, el Facebook, el canal de YouTube donde se están subiendo todas las guías. En Facebook también se están subiendo todos los videos de las clases. Y, por supuesto, la página del colegio, ¿cierto?, que ahí está toda la información. Fechas, van a empezar a subir las fechas, los plazos, así que hay que estar bien atentos ahí a todas estas redes sociales que nos sirven de mucha ayuda. Recuerden, cualquier duda que tengan, le pueden preguntar a la profesora Camila o al profesor jefe. Ya el profesor jefe es el intermediario y él nos entrega a nosotros sus dudas, sus preguntas y ahí vamos respondiendo y tratando de solucionar todos los problemas que tengan. ¿Ya, chiquillos? Así que ahí ustedes saben acercarse al profesor, él siempre está disponible ahí con su tablet y todos sus números de teléfono. Entonces, la pregunta del año. ¿Se acuerdan lo que vimos la clase pasada, chiquillos? Vamos activando micrófonos para que vamos opinando, conversando. ¿Quién se acuerda de lo que vimos? Vamos, comenten.
¿La llegada de los españoles a dónde? ¿A dónde llegaron los españoles? ¿A América? La llegada de los españoles. Yo estoy recién reintegrándome. Ya. En Hamburgo, no había estado en ninguna clase. Ah, ya. ¿Nuevecitos de paquete? Sí, Ya. sí, exactamente. Ningún problema. Así que usted, ahí nos va a tener que poner al día con los trabajos. Hable con su profesor jefe también para que él le pueda enviar las guías. Yo se las voy a enviar para que él se las mande por WhatsApp y las pueda desarrollar. ¿Ya? Ya. Así que ahí trate de a poquito. Cualquier duda que tenga, usted me avisa, algo que no entienda también. Y vamos a ir avanzando entre todos y ayudándonos. ¿Ya? Así que no esté ahí, no se ponga nervioso ni se preocupe tanto. Disfrute las clases y aprendamos nomás. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces la clase pasada lo que vimos fue efectivamente de la llegada de los españoles a América, nos quedamos ahí, estuvimos enfatizando en lo que eran las causas, efectos negativos y efectos positivos, ¿cierto?, de la llegada de los españoles a América. Habíamos hablado de que teníamos dos puntos de vista, ¿cierto? La mirada del indígena, en donde decíamos que América, que la llegada del español a América había sido más que nada una violación, ¿cierto?, a la cultura propiamente tal de estos pueblos prehispánicos que estaban insertos en estas tierras americanas. Y también veíamos la otra cara de la moneda, ¿cierto? De la forma de pensar del español, ¿cierto? Que hablaba y decía de que había descubierto un nuevo continente. Nos enfocamos en eso. En la clase pasada estuvimos viendo la parte negativa de este proceso del descubrimiento de América, pero también no podíamos dejar pasar y poder enfatizar en lo que eran las etapas, los efectos positivos, porque ustedes saben que siempre hay dos miradas de esto, la parte negativa y la parte positiva. No todo fue negro, ¿cierto? No todo fue violación de derecho, de cultura. También hubo una parte positiva para estas tierras americanas y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillos? ¿Se acordaron? ¿Alguien que quiera dar su opinión? ¿Nada? ¿No? Estamos súper tímidos hoy día. ¿Eh? Ya, no importa. Después les voy a preguntar cuando terminemos la clase. Entonces, voy a compartir pantalla. Compartir pantalla, ya. ¿Se ve, chiquillos? Ustedes me van diciendo si es que no se ve. ¿Se ve o no? ¿Sí? ¿Se ve? Ya, perfecto. Se ve bien. ¿Se ve bien? Ya. Sí, profe. Ya, súper. Entonces, partimos. La bienvenida, ¿cierto? Comentarles que nosotros siempre con el profesor Felipe Chandía, que es el profesor que hace clase a los primeros 6D, también estamos realizando la misma actividad. Nosotros siempre vamos a la par con los contenidos. Ya en caso de que alguien se equivoque y se vaya al otro curso, no hay ningún problema. Entonces la educadora diferencial, ¿cierto? La profesora Camila, el profesor Brian, que siempre están ahí atentos a cualquier duda. La clase que corresponde a miércoles 30 de septiembre, el día de hoy, y la asignatura, como les dije, estudios sociales. El objetivo de la clase de hoy, chiquillos, vamos a establecer, ¿cierto?, estos efectos, me faltó poner efectos positivos ahí, con la llegada de los españoles a América. Vamos a ver esa parte buena, ¿cierto?, de la llegada del español a América. Y para eso yo quise separar un poquito esto, chiquillos, y antes de hablar de lo positivo de la llegada de los españoles a América, quiero enfatizar en los efectos que tuvo en Europa la conquista de América, porque ustedes saben que Europa hablábamos del viejo mundo, ¿cierto? Y América vendría siendo ya el nuevo mundo. Por lo tanto, algo tiene que haber pasado ahí en Europa con esta conquista de nuevos territorios, ¿cierto? Hablamos de una Europa que en aquellos tiempos, en aquellos siglos, era ya súper desarrollada para la época. Entonces nos vamos a enfatizar netamente en lo que son los efectos políticos y sociales que existieron, ¿cierto? Efectos económicos y los efectos científicos. Entonces, déjame minimizar aquí para poder ver un poquito más. Ahí sí. La conquista de América, ¿cierto?, permitió el fortalecimiento de España y Portugal. Además, permitió una fuente de difusión por el catolicismo. Nos centrábamos, ¿cierto?, netamente en este catolicismo. ¿Por qué? Porque la Iglesia cumplía un rol súper importante. Aparte de evangelizar indígenas, también estaba el tema netamente económico. El poder que tenía la Iglesia católica y el rey de España era, pero tal cual como lo dice la historia. El poder que tenía el rey, ¿cierto?, emanaba de Dios. Por lo tanto, el poder que tenía él, nadie lo podía superar. Así que la Iglesia Católica aquí cumple un rol, pero fundamental en el tema del descubrimiento. Perdón, de la evangelización. Ahí sí. Entonces, partimos con la primera, ¿cierto? Como les decía, los efectos políticos y sociales que surgieron, se promueven nuevos descubrimientos. A partir del descubrimiento de América, se dan cuenta los españoles que pueden comenzar a descubrir nuevas
nuevas rutas, nuevas tierras, ¿cierto? Ya van desarrollando varios adelantos tecnológicos también y científicos, por lo tanto pueden ya ir descubriendo nuevos territorios y al mismo tiempo ir colonizando estos nuevos territorios. La hegemonía europea, por supuesto, y los tratados para la repartición de las tierras descubiertas. Ya este tratado de Tordesillas en 1494 que también cumple un papel fundamental. Recuerden que cuando llegaba un español a cualquier tierra descubierta, ¿cierto? Se repartían estos territorios para poder empezar a colonizar, ¿ya? También están los efectos políticos. Ay, espérense, a ver, déjenme volver. Ah, está bien. También se decía que muchos europeos vieron en América la posibilidad de mejorar su situación económica y su posición en la sociedad. Hay un dato ahí súper curioso que yo les quería comentar respecto a esto, que decían, la historia cuenta, y los historiadores están hablando mucho de este tema, que dicen que la gran mayoría de los españoles que llegaban a América no eran hombres de poder, sino que eran hombres que en España eran unos pelagatos, por decirlo así, ya no tenían nada, llegaban acá a tierra americana, le daban una parte de la tierra, se le entregaba una encomienda de indios, ¿cierto? Y ellos comenzaban ahí a surgir mucho más. Por lo tanto, empezaron a mejorar esta situación social que tenían, empezaron a tener poder. De hecho, también se dice que muchos de los europeos que llegaron a América venían, por ejemplo, el nombre era Margarita González, ellos se ponían Margarita de González, se ponían el D para sonar un poco más de altura, para tener un poco más de altura su apellido. Pero en realidad no eran de una posición social muy importante en Europa. ¿Ya? También se creía que se crean, grupos de conquistadores, ¿cierto? Estos son los grupos que les decía yo que mandaban a este español, se le daba un poco de tierra, se le entregaba una encomienda de indios, ¿cierto? Que ya habíamos visto en la clase pasada lo que era una encomienda. Era un grupo de indios, ¿cierto? Que los esclavizaban, que los hacían trabajar, que los evangelizaban también, y a cambio de todo ese trabajo y todo eso que se les entregaba, recibían supuestamente dinero y varias cosas que a la larga nunca fueron ciertas, ¿cierto? Se abusó del indígena. Y también el mayor protagonismo económico que tuvo la burguesía, que buscaba ennoblecerse. Como les decía, buscaban tener una mejor posición social. Todo el tema de la conquista causó furor en España en aquellos tiempos, imagínense, descubrir un nuevo mundo, ¿cierto? Así que fue bien ahí impactante. Los efectos económicos que pasaron en Europa con el descubrimiento de América, ¿cierto? Europa dice que tuvo nuevo acceso a nuevos mercados, a nuevos productos, ¿cierto? Provenientes de la minería, la agricultura y la ganadería. ¿Por qué? Porque en América había otros alimentos, ¿cierto? Que ellos pudieron encontrar aquí y los llevaron a España. Había metales preciosos también que ellos sacaron de acá, de tierras americanas, que también los llevaban allá. Por lo tanto, surgió este nuevo tipo de comercio. ¿Ya, chiquillos? También nuevas rutas comerciales, por supuesto, ¿cierto? Sabemos que la llegada del hombre a América fue netamente una casualidad. Don Cristóbal Colón, ¿cierto? Buscando nuevas rutas comerciales, descubrió América. Por lo tanto, empezaron ya después a conocerse otras nuevas rutas. Por lo tanto, imagínense, era mucho más fácil acceder a otro lugar, a llevar el comercio, a intercambiar mercaderías. Empezó a desarrollarse mucho más el tema económico. Y la creación, ¿cierto? Déjeme minimizar esta parte, a ver si puedo correr esto para acá. No. La creación del capitalismo, ¿cierto? Que forma los primeros capitales, los primeros medios de pago, los préstamos y los primeros banqueros. Y también comentarles que aquí la Iglesia Católica también forma un papel súper importante porque la Iglesia Católica, aparte de tener este poder, ¿cierto? Sobre España y sobre el mundo en realidad, todo lo que colonizaba, también también fue parte de este sistema financiero, de este tipo de bancos, ¿cierto? Que existieron. Así, imagínense la gran cantidad de dinero que había en aquellos tiempos. Así que ahí se comienza a dar todo este sistema de préstamos, ¿ya? Y los adelantos científicos, por supuesto, que les comentaba yo, que se perfeccionan, ¿cierto? Estos instrumentos de navegación con el descubrimiento de América. La brújula, el astrolabio, el cuadrante, los portulianos, ¿cierto? Que están aquí, las carabelas y la cartografía, que fueron fundamental para poder descubrir estos nuevos territorios posterior al descubrimiento de América. Así que eso forma parte súper importante. De hecho, esto también está parte desde la Edad Moderna, ¿ya? La Edad Moderna y los adelantos científicos son parte de esta Edad Moderna. Avanzamos entonces, déjenme ver aquí, que no me agarra esto, se me quedó pegado. Uy, se pegó esta cosa, déjenme ver. Ahí sí.
Ya, hasta ahí cómo vamos, chiquillos. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Sí? Ya. Ya sé. Ahí se dan cuenta ustedes que también hay una parte positiva. Obviamente para España viene siendo todo positivo el descubrimiento de América, ¿cierto? Ahora vamos a ver en tierras americanas qué tan positivo fue todo esto. Entonces, vamos a los efectos positivos, ¿cierto? Con la llegada de los españoles, pero en tierras americanas, ya no en Europa. Efectos positivos que hubieron, el mestizaje, por supuesto, ¿cierto? Entre esta combinación, esta mezcla entre indígenas y españoles, ¿cierto? Dando origen a esta población mestiza. Esto pasa a ser súper importante dentro del descubrimiento de América, puesto que acá en nuestras tierras, ¿cierto? No, que llegaran estos españoles con otro color de piel, ¿cierto? Con otra sangre, y se mezclaban acá con la mujer indígena, ¿cierto? Por supuesto, iban cambiando mucho y llegando a lo que era el mestizaje. En la próxima clase les voy a comentar un poco de cuáles eran las razas que existían y que habían ya en América, cómo se fue este mestizaje, cómo se fue produciendo, cómo se fue mezclando toda esta raza. ¿Ya? Y los nuevos alimentos, por supuesto, ¿cierto? Los indígenas que conocían ya alimentos y conocieron nuevos alimentos también, como el trigo, la cebada, el arroz, los legumbres, y como los animales también, como las cabras, vacas, cerdos, ovejas y algunas aves. Todo eso, ¿cierto? Llega de España también. Aquí en Chile, aquí en América, perdón, estaba el tema ¿cómo se llama? De los caballos, ¿cierto? Los caballos venían también de España. Fueron ellos los que trajeron los caballos. Acá comienzan y aprenden a domesticar estos animales, ¿cierto? A montarlos, cosas que no se hacía antes. Eso también se los voy a comentar la próxima clase porque hay una historia bien ahí entretenida y bien dudosa de que si fue realmente así que llegaron, ellos trajeron los caballos y ya estaban acá. Es bien interesante. Otro efecto positivo, por supuesto, proveedor de riquezas, como les decía, ¿cierto? América era rica en minerales, en metales preciosos, en oro, plata, y todos esos metales nosotros fuimos proveedor de esos metales para España y para otros continentes, ¿ya? Otro efecto positivo, por supuesto, el lenguaje, ¿cierto? El español. Los españoles traen consigo este idioma que obviamente, a pesar de todo, ha servido de mucho, ¿cierto? Acá fue un cambio, sí, pero impresionante del lenguaje, de la cultura. Recuerden que aquí estos pueblos indígenas, muchos tenían su propio lenguaje. De hecho, las culturas prehispánicas, las grandes civilizaciones prehispánicas tenían su propio lenguaje. Por lo tanto, el llegar el español y tener un solo lenguaje, ¿cierto? Era también de alto impacto. Y la vestimenta, por supuesto, que eso sí que fue impactante para los indígenas, ¿cierto? Que trajeran consigo estas ropas que ellos no conocían, zapatos, botas, gorro, boina, qué sé yo. También fue como un aporte a la cultura en realidad. A pesar de que todos los españoles violentaron, ¿cierto? La propia cultura de estos pueblos prehispánicos, también traían consigo su propia cultura, su alimento, su forma de hablar, su forma de vestir, ¿cierto? Todo eso lo fuimos adquiriendo también nosotros y fuimos mezclando todo esto para crear una nueva cultura. O sea, la cultura que ya existía, la cultura que viene, se junta, se unifica y se crea una nueva cultura. ¿Ya? Así que es bien interesante ese tema también. Y entonces, para recordar más que nada, chiquillos, antes de conversar un poquito, quiero saber ustedes qué piensan, quiero que me cuenten un poquito también, qué opinan de esto, creen ustedes que efectivamente existieron cosas positivas, efectos positivos con la llegada de los españoles a América, no, fue todo negativo, cuéntenme, quiero que ahora sí abran su micrófono y me cuenten un poquito. Profe, ¿por qué lo obligaban a ser católico? Porque esa era parte de la colonización. Era como el deber de todo indígena ser cristiano. ¿Me entiende? No era algo que usted podía optar a una religión. Le impusieron una religión y usted tenía que ser parte de esa religión. Eso el español lo ve como una violencia también a su propia cultura. Y el español lo ve como una forma de educar o de reeducar al indígena. También tiene dos miradas, pero claro, pues fue más que nada imponer una religión. ¿Ya? ¿Otra duda? ¿Alguien que quiera aportar con algo? ¿Algo que yo no haya dicho que usted se acuerde? ¿Quiera alegar? ¿Quiera dar su opinión? ¿Qué piensa al respecto? Igual que de los símbolos, profe, ¿qué significan los símbolos ¿Qué símbolo? de los símbolos de los mayas, de los incas? Ah, claro, eso fue lo que vimos un poquito más atrás. Sí, pues los mayas tenían, imagínense, una gran cantidad
de jeroglíficos, ¿cierto? Tenían diferentes significados. La verdad que yo no los conozco muy bien, ¿para qué les voy a mentir? Pero deberíamos haberlo visto en la clase pasada, haberle mostrado algunos, porque hay unos bien bonitos también, pero que tienen un gran significado. Pero ustedes saben que en aquellos tiempos ellos con un solo símbolo podían decir una frase completa. Hoy en día eso no se usa, pues el español trajo consigo, ¿cierto?, su lenguaje y tuvimos que aprender desde la nada, formar cada palabra, cada letra para una palabra. En cambio, esas culturas que eran impresionantes, ultra desarrolladas, tenían pero un jeroglífico impresionante, su simbología impresionante también para poder expresarse, era la forma de expresarse. ¿Algo más, chiquillos, que quieran aportar? Profe, Dígame, usuario de los indígenas, ¿los indígenas? Bueno, ustedes han visto fotos, se supone que todo lo que hemos visto nosotros en internet o uno busca en internet alguna imagen, ¿cierto? Aparecen como, como las cosas que dan, como vestir, claro, usaban como un tapabarro, no obviamente ahí no existían las poleras ni los chalecos, ¿cierto? Pero un tapabarro, el dorso descubierto. cuando llegaron los Cuando llegaron españoles, los españoles, venían con pantalones y todas esas cosas. los españoles sí, pues los españoles venían incluso con armaduras, pues, de hierro, con espada. Imagínense cuando combatían, después cuando ya éramos casi colonia de España, o las primeras veces cuando íbamos a ser ya conquistados, ellos traían su arma, su espada, armas de fuego. Acá los indígenas no tenían nada, solo peleaban con arco y flecha. Porque como les decía la otra vez, era una gran diferencia en avances tecnológicos que había entre Europa y los indígenas de América. Los indígenas de América, como les decía, solamente peleaban a combo, casi a combo, así, con todas sus cosas, cosas manuales que ellos mismos preparaban. De hecho, recuerden lo que la última clase estuvimos viendo sobre las culturas indígenas que habitaban en América y mostrábamos imágenes donde aparecían que era según el sector en el que se ubicaban, era su vestimenta. Por ejemplo, cuando hablábamos de algunos pueblos que ya estaban en la zona austral, ¿cierto?, en Tierra del Fuego, eran mucho más abrigados, usando pieles de animales. En cambio, en el norte, ¿cierto? Las culturas, estos pueblos indígenas, ¿cierto? Como cerca de Copiapó, todo eso, eran su ropa casi nada, porque al fin y al cabo, por las temperaturas. Todo se basaba netamente en las temperaturas en el lugar donde ellos se encontraban, donde ellos se ubicaban. Así que imagínense, por eso les comentaba la otra vez, es que habían visto la película Apocalipto, porque Apocalipto muestra, de hecho la parte final de esa película muestra cuando llegan los españoles a América, cuando vienen en un barco gigante y ellos ven así como hacia el océano y les llama mucho la atención de que vengan en un barco y que se bajen, que tengan ropa y de hecho se tiran al suelo así como si ellos fueran, como si los españoles fueran los amos del mundo, porque ellos jamás en la vida habían visto esas tales vestimentas, esa ropa, esos gigantes barcos y todo. Entonces imagínense el impacto para los indígenas ver todo eso. Para ellos fue sorprendente, yo creo. Sorprendente, pues. Es como que nosotros llegaran extraterrestres y los viéramos ahora, una cosa así. Porque para ellos lo eran, porque ellos jamás habían visto esas cosas. Por eso también yo les daba el ejemplo en la clase, unas clases hacia atrás que estuvimos viendo, lo de la bolita de cristal. ¿Se acuerdan que les decía que los españoles traían consigo bolitas de estas de cristal para jugar? Y se las daban a los indígenas, se las cambiaban por oro, siendo que esas bolitas en España no valían nada, eran un juguete. Pero para los indígenas, como no conocían todo esto, ellos pero así las miraban como si fuesen pero la maravilla del mundo y cambiaban por millones y montones de oro, cosas que en España no tenían valor. Entonces imagínense, es impresionante la forma, yo creo que es impresionante la forma en que llegaron los españoles a América. A mí, como les decía, uno como profesor no puede ponerse desde diferentes puntos, en un punto de vista específico, sino que tiene que estar en las dos paradas al fin y al cabo, porque uno enseña la historia. Pero si a mi modo personal tuviera que opinar, no, para mí netamente fue una violación a la cultura indígena, propiamente tal. ¿Qué creen ustedes? ¿Que fue así o no? Sí, yo pienso que fue así, profe. ¿Cierto? ¿Alguien más que quiera opinar? Brian Lagos, perdón. ¿Cómo se llamaba el compañero nuevo? ¿Dónde está el compañero nuevo? Ah, Jonathan, disculpe, Jonathan. Jonathan, algo que quiera aportar, cuéntenos. Algo que... No, por el momento no.
Por el momento no, ya, muy bien. Ya, Quiero aprender más. ya, súper. ¿Y qué más? Danilo, quiero opinar algo. Danilo siempre tiene ahí su opinión personal. Danilo, vamos, cuéntenos. Yo le había puesto algo ahí en el chat. Ah, me puso en el... Siempre, Perdón, no. siempre que quiero decirle algo, como que otro compañero. Yasna, Yasna, ya, cuénteme, Yasna. No, que es verdad que Lautaro fue el primer indígena en dominar los caballos acá en Chile. Mire, buena pregunta. Buena pregunta. Mire, esa pregunta no se la voy a responder. ¿Sabe por qué? Porque la próxima clase vamos a ver eso. Y usted va a tener que traer la respuesta de esa pregunta. ¿Le parece? Y yo le voy a regalar un punto para sus trabajos. ¿Qué dice? Ah, sí, ¿Sí? Ya, súper. Ya lo voy a anotar, Yasna, no se me va a olvidar. ¿Ya? ya. Usted nos va a traer la respuesta a esa pregunta. Profesora, ¿en qué año llegaron los españoles a América? ¿Cómo? ¿Los españoles en qué año llegaron a América? ¿Cuándo fue el descubrimiento de América? ¿Cuándo fue el descubrimiento de América, chiquillos? Lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Vamos, acuérdense. ¿Cuándo fue el descubrimiento de América? En 1400... Sí, 1942, 2 de octubre. ¿en 1942 o en 1492? 1942, 2 de octubre, ¿o no? No. Está al revés, cambió los números. 1942. Es en 1492, chiquillos, al revés, porque el 1900 todavía está hasta... 1400. Sí, pues 1400. Y como dijo la compañera del siglo XV. Sí, porque en 1900 ya éramos casi, no, ya andábamos en auto y todo. 1900. En el claro, en el 1492, chiquillos, fue el descubrimiento de América y ahí es cuando llegan los españoles a América. Se supone que esas son las fechas que se dan históricamente, pero ustedes saben que si nos vamos nosotros mucho más atrás y vamos recabando la historia, sabemos que ya habían llegado mucho antes otras personas a América. Yo tengo un video para eso. ¿Quién es? Llegaron los vikingos primero. Sí, bien. ¿Quién dijo esa respuesta? Yo. ¿Quién es yo? Roca. Ya, el Franco, mire, infaltable. Lo voy a anotar, Franco, porque a usted le tengo un punto ahí guardado, así que le voy a regalar un punto. El Fue Franco. el primero, solo que no se sabe si Cristóbal Colón fue un descubridor o conquistador de América. Efectivamente, porque se supone que ustedes saben que la historia no es una sola, son muchas historias. Y la historia las cuentan los historiadores, personas que han estudiado la historia, ¿cierto? A través de vestigios y cosas que han descubierto. Yo, por ejemplo, puedo ser historiador y yo voy a contar una historia según las cosas que yo encontré. Pero puede venir otra persona y va a contar otra historia. ¿Me entienden? Entonces al final se le llama a todo eso teoría. Se supone que está esa teoría que dice Franco, que los vikingos llegaron primero a América. Pero la que se estudia siempre es la llegada del español a América. Usted sabe que el español ahí tiene su poder económico, ¿cierto? Que aporta y marca esa diferencia. Recuerden que yo les enseñé también a sacar los siglos por año. Entonces cuando, por ejemplo, nos preguntan en qué año fue el descubrimiento de América, obviamente son a veces fechas que uno no se va a acordar, porque son tantas fechas en la historia. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que fue por el 1400 o algo así. Tratamos de aprendernos qué fue el siglo que fue. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Acuérdense que, por ejemplo, el año 1492, yo lo dividí en dos, ¿cierto? Me quedaba el 14 aparte, el 92 acá, y a ese 14 yo le sumaba uno más. O sea, de 14 me daría ¿qué número? 15. O sea, estaríamos hablando del siglo XV. Entonces, el año 1492 correspondería al siglo XV. Y así vamos sacando todo el resto de los años. Pues si tengo el 1600, ¿qué año sería? ¿Cómo? Si estoy hablando del año 1600. 17, ¿no? Muy bien, siglo XVII, ¿cierto? Dividimos el 1600 en 2, al 16 le sumamos uno más, nos daría 17. Por lo tanto, esa fecha correspondería al siglo XVII. Entonces, así es mucho más fácil de repente. Entonces, ahí nos vamos ubicando en los siglos en vez de estar aprendiéndonos tantas fechas, porque es imposible aprenderse todas las fechas, son muchas. Así que eso, chiquillos. ¿Alguna duda, consulta que tenga al respecto de esta clase? ¿Algo más que haya quedado por ahí? ¿No? No, profe. ¿No? Por lo menos yo. Ya. Yasna, ¿usted? ¿Alguna duda? ¿La película cómo se llama? ¿La que usted cómo recomienda ver? Se llama Apocalipto. Búsquenla. Está basada en la cultura maya, en una de las culturas prehispánicas que estudiamos nosotros. La película es súper buena, les va a gustar. De hecho, yo la vi hace mucho tiempo y de ahí me gustó. Bueno, ya me gustaba la historia, pero ahí me gustó mucho más la historia. Así que véala. Apocalipto se llama. Es súper buena.
y entretenida para todo espectador. Ya, eso chiquillos. Entonces, antes de terminar la clase, muchachos, les quiero... A ver, tengo aquí anotado a las personas que me han entregado guía de trabajo, que está Danilo Arias, Teresa Guajardo, Yasna Aranguis y Erika Reyes. Todas esas personas ya tengo las guías en el correo. Algunas me faltan, otras no. Necesito que se pongan al día, chiquillos, lo antes posible, tratar de enviar las guías. Jonathan, usted... Profe, ¿cuál es tu correo? Mi correo, a ver, se lo voy a dar enseguida. Se lo voy a mandar al chat, lo voy a anotar aquí en el chat, ¿ya? Para que lo puedan anotar. Sí, mandar al correo. Si usted no le rebotan el correo, me lo puede mandar al... ¿Cómo se llama? Se lo manda al profesor jefe, lo puede mandar por el WhatsApp. Ahí los profesores jefes nos hacen llegar toda la información, así que no hay ningún problema. Déjeme ver que no me aparece el chat en esta cuestión aquí. Profe, ¿usted mandó su correo? Sí, pues yo les mandé la última clase, le anoté el correo, pero aquí se los voy a anotar en esta... Mira, aquí mismo en la página se los voy a anotar. Esperen. Ya, no se preocupe. Aquí lo vamos a anotar. Aquí en las dudas lo vamos a anotar. ¿Está en el grupo? Sí. Ya, pero igual se los voy a anotar aquí. Ya es margarita.gonzález.historia. Oh, me equivoqué. Pero está muy grande la letra. Lo voy a checar un poquito para que me pueda mandar ahí los trabajos. Si no me lo mandan, como les digo, a través del WhatsApp, no se preocupe. No se preocupen por eso. Margarita.gonzález, los dos con Z, punto historia, arroba, cesanalfonso.cl. Déjeme agrandarlo un poco. Ya, ahí se ve o no, algo mal. Es margarita.gonzález, los dos con Z, punto historia, arroba cesanalfonso.cl. Bueno, si le rebota el correo, usted lo manda al profesor jefe, así que no se preocupe, ¿ya? Recuerde que si no puede descargar las guías porque no tiene impresora, qué sé yo, usted las trabaja en línea, las va anotando en un cuadernito, me anota las puras respuestas con el número y le saca foto y me manda las fotos. Ya no se complique tanto que no tiene tinta o que no la agarra el internet, qué sé yo. No se complique con eso, ¿ya? Así que como venga, usted me prepara la guía. Y Jonathan, si no se puede poner al corriente, usted me avisa y vamos a buscar la forma de poder hacer un trabajito también para que vaya avanzando un poco más, ¿ya? Y no vaya, porque igual hay que estar en las clases para poder hacer, a pesar que las guías de trabajo son súper simples, porque toda la materia está en la guía. Está la materia y después las preguntas a responder. Pero cualquier cosa, sí, en la misma guía y no es necesario que tenga que ver los videos ni nada, porque ahí aparece toda la materia. Así que no se preocupe, por eso hemos tratado de hacerlo bien simple para que no nos vayamos a complicar tanto. ¿Ya, chiquillos? Ya, muchachos, eso sería entonces el día de hoy. Espero que estén muy bien, que tengan buenas noches, vayan a tomar once, a compartir con sus familias y nos estaríamos viendo el próximo miércoles con otra clase entretenida. Tengo anotada la Yasna aquí, que está pendiente, anotadita, ¿cierto? Ah, sí, pues el Franco ahí ya tiene su puntito, así que para que le ponga el punto, mándeme la guía, sí, pues Franco. Si no, ¿dónde va a quedar el punto? Ah, ya, porque si no tiene un puro punto nomás, pues un 1. Vamos a anotar ahí. ¿Ya? Así que ahí me van mandando de a poquito los trabajos. ¿Ya, chiquillos? Ya, pues. Ya, que esté muy bien. Chao. Profe, gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, Jonathan. Chao, Teresita. Chao, Danilo. Chao, Yasna.